¿Te imaginas la vida sin música? ¿Cómo te sentirías si un día te despertases en el hospital, recuperado de haber sufrido un infarto cerebral, y al regresar a casa enciendes Spotify para disfrutar de tu canción favorita y en vez de música, lo único que escuchas son sonidos de platos rompiéndose sin sentido? Pruebas a poner una canción diferente y sigues escuchando lo mismo. Piensas que Spotify o los altavoces de tu ordenador han debido estropearse. Te acercas a tocar la guitarra y encuentras de repente que todo el sonido se descompone en un barullo desconcertante. Intentas afinar, pero te resulta imposible distinguir la altura de las notas. Así que enciendes el afinador solo para darte cuenta de que la guitarra ya se encontraba afinada. Con el paso de los días descubres que no había nada malo ni en tus altavoces ni en tu guitarra, sino que el problema se encontraba en tu cerebro. De repente eres incapaz de entrar en una discoteca, ya que toda la música que suena te parece literalmente ruido. Y observas extrañado a toda la gente que parece disfrutar de ello y se mueve, disfruta y baila con esos sonidos. De alguna manera lo entiendes, porque hubo una época en la que tú también disfrutaste mucho esos sonidos e incluso de algún modo hacían que toda tu vida girase alrededor de ellos, hasta que un infarto cerebral te lo arrebató. Si alguna vez en vuestra vida os ocurre algo parecido, podríais estar padeciendo algún tipo de amusia, un trastorno cognitivo famoso en alguna de sus variantes por incapacitar a las personas que lo sufren a volver a disfrutar de la música. Si quieres saber más, quédate que te lo explicamos. Bienvenidos a Biomusicology. La amusia es el término que utilizamos para nombrar a una familia de trastornos que afectan de alguna manera a nuestras capacidades musicales. Amusia, conformado por el prefijo a y musia, viene a significar carencia de música. Al comienzo de este vídeo hemos mostrado un caso extremo de amusia en el que una persona perdía por completo la capacidad de percibir la música, llegando a escuchar sonidos estridentes sin ningún tipo de sentido en su lugar. Este podría ser un caso bastante extremo de amusia perceptiva adquirida, donde un particular daño cerebral ha podido afectar cómo tu cerebro procesa la música. Casos menos extremos de amusias perceptivas serían algunos que tan solo hayan afectado algunos aspectos particulares de nuestra forma de percibir la música, como, por ejemplo, nuestra capacidad para identificar contornos melódicos, contornos rítmicos o la propia sintaxis musical. Porque sí, al igual que el lenguaje, la música también tiene sintaxis. Personas con este tipo de amusias más específicas suelen tener problemas a la hora de reconocer canciones al retirarles la letra y dejar tan solo la melodía. Imagino que todos seréis capaces de identificar qué canción es esta. ¿Verdad que sí? Si no eres capaz de reconocer la canción que está sonando ahora mismo y tampoco has tenido ningún ictus recientemente, cabe la posibilidad de que tengas amusia congénita. Y es que, a diferencia de las amusias adquiridas, las personas con amusia congénita han nacido con ella y no la han adquirido debido a ningún tipo de daño cerebral. Además, como veremos más adelante, no son pocas las personas en el mundo que la padecen. Así que si eres una persona a quien la música normalmente no se le ha dado especialmente bien, te animo a que te quedes hasta el final del vídeo. Por último, existen también otros tipos de amusias que se llaman amusias motoras. Imagínate ser pianista profesional y perder de un día para otro la capacidad de producir música. La música sigue ahí, la sientes en tu cabeza y puedes escucharla y disfrutarla, pero en el momento de sentarte delante del piano te sientes incapaz de traducir la música de tu cabeza al movimiento de tus dedos. Pero ¿y cómo es posible todo esto que estamos viendo? ¿Acaso no hemos visto en vídeos anteriores la opinión de autores como Steven Pinker, quienes han considerado a la música como un producto derivado de nuestras capacidades lingüísticas? Es decir, si la música depende de los mismos circuitos neuronales del lenguaje, tal y como Pinker y muchos otros afirman, ¿cómo es posible entonces que haya personas que hayan sufrido daños en sus habilidades musicales, pero que sin embargo mantienen intactas sus habilidades lingüísticas? ¿Acaso existen unos módulos independientes en nuestro cerebro especializados en hacer música? Pues eso es lo que proponen algunos científicos. Como veremos, los estudios en pacientes que han sufrido daño cerebral han supuesto hasta el día de hoy una fuente importante de evidencia
no solo para comprender la naturaleza de la música y el lenguaje en el ser humano, sino también del funcionamiento del cerebro en sí. Han sido también la fuente de inspiración de las llamadas teorías modulares de la mente. Quizás te suena la famosa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner o la teoría modular de Jerry Fodor. Pero, y en relación al tema de este canal, ¿qué implicaciones tienen estos hechos para resolver el misterio de los orígenes evolutivos de la música? Pero antes, vamos a ver un poco de historia. En abril de 1861, en París, Paul Broca, un renombrado profesor de anatomía quirúrgica, examinó a un hombre de 51 años llamado Le Borgne, pero que todo el mundo conocía por Tan, ya que esta es la única palabra que podía pronunciar. A pesar de ello, Tan entendía completamente todo lo que se le decía e incluso parecía mostrar una inteligencia dentro de la normalidad. El caso de Tan es sospechosamente similar y recuerda un poco a determinados personajes de ficción como Groot de los Guardianes de la Galaxia o Hodor en Juego de Tronos, personajes que se comunican pronunciando continuamente una sola oración o palabra. I am Groot. I am Groot. That's right. Tras su muerte, Broca removió el cerebro de Tan para estudiarlo. Allí encontró daños en la tercera convolución del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, llevándole a concluir que sus déficits lingüísticos debían haber surgido debido al daño en esa zona particular del cerebro. A esta área hoy se la conoce como el área de Broca y al déficit de Tan se lo conoce como afasia de Broca. Los pacientes con afasia de Broca suelen mostrar unas dificultades colosales no solo a la hora de pronunciar palabras, sino también para poder articular oraciones. Sin embargo, suelen mantener intacta su capacidad de comprender el lenguaje. Otro tipo de afasia es la conocida como afasia de Wernicke y que fue identificada en 1874 por Carl Wernicke, tan solo 13 años después de que Broca identificase el área de Broca. Wernicke reportó el caso de un paciente que mostraba muchas dificultades para comprender el significado de palabras o de seguir algunas de las instrucciones más simples que los médicos le daban, como tocarse la nariz. Sin embargo, algo que impresionó a Wernicke fue la total fluidez con la que este paciente tendía a expresarse. El único problema es que nada de lo que decía parecía tener sentido. Los pacientes con este tipo de afasia parece que hablen un idioma que tan solo ellos entienden. Por ejemplo, una persona con afasia de Wernicke puede decir: ¿sabes que Pío Chacho proscendió y que quiero dibujarle círculos y cuidar de él como tú querías antes? Cuando Wernicke estudió el cerebro de su paciente una vez fallecido, descubrió en él signos de daños en una zona ubicada también en el hemisferio izquierdo, claramente separada del área de Broca, en el lóbulo temporal izquierdo posterior. A esa área hoy la conocemos como el área de Wernicke. A pesar de que hoy sabemos que el sistema de procesamiento del lenguaje se encuentra distribuido por todo el cerebro, los descubrimientos de Broca y Wernicke pusieron de manifiesto una forma particular de entender la relación entre mente y cerebro, que ha sido de enorme influencia en la historia de las ciencias cognitivas. Sus descubrimientos acerca de cómo distintas funciones del lenguaje dependían de unas áreas particulares del cerebro les hizo ser precursores de lo que hoy se conoce como teorías modulares de la mente. Desde esta perspectiva, la mente se entiende como una especie de navaja suiza, es decir, funcionando con distintos módulos en el que cada uno de ellos sirve para algo diferente. Es al dañarnos las diferentes partes del cerebro cuando podemos ser conscientes de que distintos tipos de habilidades son las que han quedado perjudicadas. El área de Broca, por ejemplo, sería necesaria para crear los planes motores que nos permiten expresarnos con palabras o incluso escribirlas. Por otro lado, el área de Wernicke sería indispensable para la comprensión y la experiencia semántica de esas mismas palabras. En vídeos anteriores hemos visto cómo Pinker y algunos otros autores han tratado a la música como un resultado accidental, tanto de nuestras habilidades lingüísticas como de algunas capacidades auditivas incluso más básicas para procesar los sonidos ambientales. Las personas con afasia suponen de hecho una oportunidad única para testear esta hipótesis. Si la música, como Pinker y otros afirman, es una habilidad que en mayor medida depende del lenguaje, entonces deberíamos encontrar una merma de capacidades musicales en aquellos pacientes con algún tipo de afasia, ¿no? Pues, sorprendentemente, disponemos de multitud de casos que parecen resistirse
a esta hipótesis. Entre algunos de los más famosos históricamente es el caso del gran compositor ruso del siglo XX, Vissarion Shevalin. Shevalin sufrió un fuerte derrame cerebral en su hemisferio izquierdo que lo mantuvo 36 horas inconsciente. Cuando Shevalin despertó, había perdido la capacidad tanto de hablar como de entender lo que se estaba diciendo. Shevalin era incapaz de repetir las oraciones que sus doctores le recitaban y sencillas instrucciones como tócate la nariz tenían que repetirse varias veces y mantenerlas extremadamente simples para que pudiese entenderlas. Parecía mostrar algo como una afasia total, afasia tanto de Broca como de Wernicke. Lo más interesante del caso de Shevalin fue que a pesar de ello, sus habilidades musicales permanecieron totalmente intactas. De hecho, durante el tiempo que permaneció afásico, Shevalin llegó a componer hasta 11 piezas importantes publicadas entre 1959 y 1963. Tan solo un par de meses antes de morir de otro derrame cerebral, Shevalin llegó a completar su quinta sinfonía, la cual fue descrita por Dmitri Shostakovich como un trabajo creativo, brillante, lleno de las mayores emociones, optimista y lleno de vida. Recientemente conocemos muchos más casos como el de Shevalin, en los que parecemos encontrar una clara separación entre capacidades lingüísticas y musicales. De hecho, hoy sabemos que muchas personas con afasia de Broca parecen ser capaces de cantar. Tanto es así que el canto se llega a utilizar como terapia para tratar a pacientes con afasia de Broca en lo que se conoce como terapia de entonación melódica. Esta terapia es particularmente útil cuando se ha dañado el área de Broca en el hemisferio izquierdo, pero, sin embargo, su área homónima del hemisferio derecho no ha sufrido ningún daño. El objetivo principal de la terapia es, en base a la plasticidad cerebral, lograr que el hemisferio derecho acabe ejerciendo funciones que antes se encontraban localizadas específicamente en el hemisferio izquierdo. La terapia consta de 3 pasos principales. Primer paso: el paciente aprende a tararear una melodía particular que el terapeuta le ha propuesto. Segundo paso: una vez el paciente muestra que es capaz de tararear la melodía indicada, el terapeuta va a intentar que pronuncie un enunciado lingüístico pero cantado sobre esa melodía. Normalmente se utilizan enunciados de uso común en el día a día como: hola, me llamo Paquita. ¿Cómo te llamas tú? I'm Peter. I'm Peter. How are you? How are you? Y tercer paso, finalmente, una vez el paciente muestra que es capaz de cantar el enunciado lingüístico, el terapeuta tratará de lograr que el paciente vaya retirando la melodía de la canción para que pueda pronunciar el enunciado lingüístico sin necesidad de tener que cantarlo. Hello, I'm Peter. How are you? I am good. Algunas personas han llegado a describir la experiencia de sufrir afasia de Broca comparándola con el fenómeno de tener algo en la punta de la lengua. Uno sabe lo que quiere expresar, pero, sin embargo, le resulta incapaz encontrar una palabra adecuada para expresarlo. And can you tell me how old you are? ¿Podría ser que exista una situación análoga con la música? Pues parece ser que sí. Sabemos que existen personas que, siendo perfectamente capaces de escuchar, disfrutar e imaginar música, muestran una incapacidad absoluta a la hora de producirla, ya sea a la hora de escribir partituras, tocar en el piano o cantarla. Quizás el caso más famoso y representativo de esta afección podría ser la que sufrió el famoso compositor Maurice Ravel. De hecho, en los últimos años de vida del compositor estuvieron marcados por una degeneración cerebral que le removió por completo la capacidad de traducir la música que tenía en su cabeza al papel
o al piano. Es decir, era incapaz de traducir las representaciones musicales de una modalidad, en este caso la modalidad mental, a otra, a la modalidad partitura en un papel o tocándola en el piano a través de movimientos de los dedos. Con el paso del tiempo y tras largos tratamientos, Ravel pudo lograr volver a tocar escalas mayores y menores con el piano y logró escribir algunas composiciones propias de memoria. El proceso estuvo, sin embargo, plagado de dudas, complicaciones y errores. Errores que Ravel identificaba cuando le pedía a su neurólogo que interpretase por él en el piano la partitura que acababa de escribir. Todo ello parecía indicar que su percepción musical permanecía intacta. Hoy en día diríamos que Ravel padecía lo que conocemos como una amusia motora, algo así como el equivalente de la afasia de Broca, pero específico para la música. Existen, sin embargo, otros tipos de amusia que son de hecho mucho más comunes y que podríamos llamar amusias perceptivas, y que consisten generalmente en la incapacidad para poder percibir la música o al menos ciertas características de estas. Isabel Pérez es probablemente la persona que más ha investigado y catalogado todos los diferentes tipos de amusia perceptivas que existen. Todo su trabajo ha sido de grandísima ayuda para poder distinguir cuáles son los componentes primarios que nos permiten percibir y entender la música. Y por ello, vamos a revisarlo a continuación. Antes de hablar acerca del trabajo de Isabel Pérez, prestemos atención a la siguiente experiencia descrita por Oliver Sacks en su famoso libro Musicofilia. Conducía por Bronx River Parkway y escuchaba una balada de Chopin por la radio, cuando ocurrió una extraña alteración de la música. Los hermosos tonos del piano comenzaron a perder afinación y carácter, y en un par de minutos quedaron reducidos a un aporreamiento carente de tono, con una desagradable reverberación metálica, como si tocaran la balada con un martillo sobre una plancha metálica. Aunque había perdido toda la sensación de melodía, mi sentido rítmico permanecía intacto y me permitía reconocer la balada por su estructura rítmica. Unos minutos después, justo cuando la pieza acababa, regresó la normalidad tonal. Tremendamente perplejo por lo ocurrido, cuando llegué a casa telefoneé a la emisora y les pregunté si había sido un experimento o una broma. Contestaron que claro y que no, y que sugirieron que llevara a revisar mi radio. Unas semanas después, viví un episodio similar mientras interpretaba una mazurca de Chopin con mi piano. Aconteció una profunda pérdida de tono y la música pareció descomponerse en un barullo desconcertante, junto con una desagradable reverberación metálica. Pero en esta ocasión, todo fue acompañado de un brillante y centelleante zig-zag que se expandió en la mitad de mi campo visual, como los que experimentaba a menudo durante mis ataques de migraña. Ahora es evidente que experimentaba una amusia como parte de un aura de migraña. No obstante, cuando luego bajé a hablar con mi casero, me encontré con que mi voz y la suya sonaban perfectamente normales. Era solo la música y no el habla o el sonido en general lo que quedaba tan extrañamente afectado. En este pequeño extracto, Oliver Sacks nos está relatando su experiencia con algo que podríamos llamar amusia adquirida, presuntamente causada por unas fuertes migrañas que padecía en aquella época. Sacks tuvo suerte de poder volver a disfrutar de la música después de estos repentinos ataques. Sin embargo, no todo el mundo tiene la misma fortuna, y algunos incluso nacen y viven toda la vida con esa disposición. En ese mismo libro, Sacks relata el caso de la señora L, a quien conoció a través de Pérez. La señora L no tuvo nunca ningún problema para oír, reconocer, recordar e incluso disfrutar tanto cualquier tipo de sonidos como el habla sin dificultad. Cuando de pequeña sus padres le compraron un piano y un xilófono de juguete, fue incluso capaz de aprender a tocar en ellos Frere Jacques y Mary Had a Little Lamb. Sin embargo, para la señora L, su única sensación a la hora de tocar el xilófono era la de, literalmente, producir ruido. Cuando alguien le preguntaba a la señora L qué es lo que oye cuando ponen música, ella siempre respondía: lo mismo que oiría usted si estuviera en la cocina y tirara todas las sartenes y ollas al suelo. Era incapaz incluso de reconocer la melodía Cumpleaños Feliz, una melodía que estuvo escuchando constantemente durante sus 30 años, ya que ella era profesora de escuela. Curiosamente, la señora L mantenía unas intactas habilidades rítmicas. De hecho, de pequeña le encantaba el claqué y le encantaba salir a bailar con otros chavales de la calle. Los problemas tan solo surgían cuando al claqué se le incorporaba acompañamiento musical. Eso la parecía confundir y acababa interfiriendo con su baile. Se ve que la señora L leyó un artículo en New York Times acerca del trabajo de Isabel Pérez sobre la amusia y entusiasmada
ensimismada, llamó gritando a su marido: «Eso es lo que yo tengo». Jamás se le había ocurrido que su condición fuese psicológica o neurológica, y tan pronto como pudo, se puso en contacto con Isabel Pérez. Pérez la tranquilizó, haciéndole saber que su dolencia era real, que no estaba solo en su cabeza y que existían otras personas que también la padecían. La señora L nunca en su vida había estado tan feliz. En sus propias palabras, por fin tenía una excusa para no tener que acompañar a nadie nunca más, ni a la ópera ni a los musicales, espectáculos a los que asistía, según ella, meramente por cortesía. Existe otro tipo de amusia perceptiva muy interesante, y es la llamada sordera al tono, o tal y como Pérez la denominó, amusia congénita. Estas personas muestran a veces incapacidad para reconocer ciertas melodías debido a una distinción muy pobre del tono, en algunos casos llegando incluso a ser incapaces de reconocer dos notas separadas por un semitono. Esto es, la distancia entre las dos notas del motivo de la clásica banda sonora de Tiburón, o entre la nota mi y fa en el piano. Es como si escuchasen con baja resolución. Debido a ello, las personas con amusia congénita tienden a tener algunas dificultades para distinguir entre melodías parecidas, dificultades para identificar cuando alguien desafina al cantar y, por supuesto, de cantar afinado te puedes olvidar. Pero eso no es todo. Lo más fascinante de la amusia congénita es que se calcula que la padece alrededor de 1 de cada 20 personas. Sí, lo que estás escuchando. Si eres una persona a quien le encanta la música, pero siente que siempre se le ha dado mal cantar o afinar con la voz, te recomiendo mucho que investigues sobre el tema. Y de hecho, una muy buena manera es animándote a que cliques sobre este futuro vídeo en donde voy a entrar mucho más en detalle acerca de este tipo de trastorno y como podéis por vosotros mismos descubrir si es verdad o no que lo padecéis. Existen, por supuesto, muchísimos más tipos de amusia que Pérez se encargó de describir y taxonomizar durante buena parte de su investigación. Pero quizás el mayor resumen de todos ellos lo podemos encontrar en el que ha sido uno de los artículos más importantes y más influyentes que se han escrito en la literatura de la cognición musical. Una teoría modular del procesamiento musical publicado en Nature en el año 2003 por Pérez y Colhirt. Este artículo mostró cómo a través del estudio sistemático de pacientes con distintos tipos de amusia se podían distinguir en el cerebro unos módulos que parecían perfectamente diseñados para el procesamiento de la música, que no eran compartidos con el lenguaje. Vamos a verlo. Pérez y Colhirt desarrollaron una famosa teoría modular del procesamiento musical que puede verse representada en la siguiente figura. En su modelo, cada cajita representa un módulo del cerebro encargado de llevar a cabo una función particular. Este modelo fue diseñado en base a las recopilaciones de casos realizados en distintos pacientes amúsicos. Algunos módulos se encontraban dañados en unos pacientes, mientras que en otros no. En ocasiones, no era el módulo en sí mismo lo que se encontraba dañado, sino su comunicación con el resto de módulos, representada con flechas en la figura. Cada uno de estos módulos trabaja de manera separada al resto. Por ejemplo, vemos que existe un módulo llamado Vocal Plant Formation, que es el que nos permite cantar, y otro llamado Phonological Lexicon, que es el que nos permite hablar. Distinción que nos retrotrae a las capacidades de cantar que tienen algunos pacientes con afasia de Broca, como hemos visto anteriormente. En la figura podemos también ver en color verde todos aquellos módulos que Pérez y Colhirt consideraban que eran específicos de la música, es decir, que el posible daño que se sufriese en uno de esos módulos no debía interferir en absoluto con las capacidades del habla. En la figura vemos primero cómo por arriba entraría el input acústico del entorno, después de pasar por el análisis acústico básico por el que tienen que pasar todos los sonidos para distinguirlos como provenientes de un solo objeto auditivo. Acoustic Analysis en la figura. Tendrá entonces que tomar distintas vías o todas a la vez en paralelo. Una dedicada a procesar las melodías, módulos de la izquierda, Pitch Organization. Otra en ritmo, módulo del medio, Temporal Organization. Y por último, el lenguaje, módulo de la derecha, Acoustic to Phonological Conversion. Podemos ver cómo las habilidades lingüísticas en este modelo se encuentran relacionadas con las musicales, en tanto que tienen que interactuar con ellas para ciertas actividades como, por ejemplo, para recordar las letras de las canciones. El módulo Lexicon musical sería el módulo a través del cual seríamos capaces de recordar
música. Existen, de hecho, ciertos casos de amusia en los que una persona resulta incapaz de reconocer una canción cumpleaños feliz si la tarareas. Sin embargo, en el momento en el que le ofreces la letra de la canción o se la recitas, cumpleaños feliz, te deseamos todos, inmediatamente son capaces de recordarla e incluso cantarla perfectamente. ¿Cómo es esto posible? Pues, según la teoría modular de Peretz y Collier, una posible explicación de este fenómeno sería debido a que la conexión entre tonal encoding y musical lexicon ha sido dañada. Esto impediría que el paciente fuese capaz de reconocer una canción por su melodía, a pesar de ser perfectamente capaz de cantarla una y otra vez al reconocerla por su letra. No se puede describir con palabras el impacto que tuvo el trabajo de Peretz y Collier. Parecía que por primera vez alguien ofrecía con una fuerte base sólida evidencia de que existen en nuestro cerebro módulos que parecen haber evolucionado exclusivamente para hacer música. Por primera vez se estaban comenzando a recopilar evidencias de que Darwin podía haber tenido razón en sus intuiciones. El trabajo de Peretz significó un fuerte impulso para toda una nueva comunidad de científicos que, desencantados con la idea de Pinker, vieron ante ellos la posibilidad de que la música mereciera investigación propia como fenómeno humano. Una posibilidad, desde luego, muy diferente a la idea de que la música debe su existencia a las habilidades del lenguaje o a mecanismos auditivos más básicos, tal y como se había aceptado durante la mayor parte del siglo XX. Una visión que acababa relegando su estudio a un segundo plano comparado con el que recibían las habilidades lingüísticas o auditivas. Como veremos en el siguiente capítulo, no son pocos los que hoy en día consideran que la música podría incluso haber precedido al lenguaje a lo largo de nuestra historia evolutiva, y abren con ello un nuevo mapa de posibilidades para pensar acerca de qué clases de vicisitudes vivieron los antiguos antepasados de nuestra especie, qué estilos de vida adoptaron para lograr sobrevivir a ella y qué rol pudo jugar la música en todas ellas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta otra.